Número 10. Muerte de Rasputín. En este momento entró en escena el príncipe Félix Yusupov, quien tramó un complot. Así fue como el 16 de diciembre de 1916, Rasputín salió por última vez de su casa. Iba en dirección al palacio Yusupov. Durante el transcurso de una cena, el príncipe Félix ofreció a Rasputín unas pastas y vino envenenados. Como la sustancia letal no hizo ningún efecto, el príncipe le apuntó con una pistola y le disparó directo al corazón. Rasputín, herido, escapó del palacio mientras llegaban el resto de los conspiradores, que le dispararon nuevamente, primero en la espalda y luego en la cabeza. Finalmente lo tiraron al río Neva. El cuerpo, encontrado 2 días después, tenía los pulmones encharcados. Estaba todavía vivo cuando lo tiraron al río. El curandero, pocos días antes de ser asesinado, había dicho públicamente: cuando muera, el zar perderá su corona. Ni tan siquiera había pasado un año cuando se cumplió su profecía. La Rusia zarista cayó en 1917, barrida por la Revolución de Octubre. Número 9. Concepto de agricultura. Concepto de agricultura. Proviene de la voz agrícola, compuesta por los vocablos latinos ager o agri, que significa terreno o campo, y cultura, cuyo significado es cultivo. Así, agricultura es el arte, ciencia e industria que se ocupa de la explotación de plantas y animales para el uso humano. En sentido amplio, la agricultura incluye el cultivo del suelo, el desarrollo y recogida de las cosechas, la cría y desarrollo de ganado, la explotación de la leche y la silvicultura. En sentido estricto, agricultura es la labranza y el cultivo de la tierra, el arte de cultivar la tierra. Engloba, en sentido amplio, el marco de actividades necesarias para el cultivo de las plantas útiles al hombre y a los animales. Número 8. Personalidad de Rasputín. Los rumores sobre sus ritos nocturnos, a base de sexo y alcohol, eran cada vez más frecuentes. Rasputín empezó a ser considerado un peligro político. Los biógrafos no se ponen de acuerdo sobre la fecha de nacimiento de Rasputín, que en cualquier caso estaría entre 1860 y 1870. La dificultad se debe a que se han perdido muchos de los datos de registro de la iglesia donde fue bautizado, pero el mismo Rasputín siempre fue impreciso con respecto a su edad. Por costumbre, se ponía más años para hacer más verosímil su figura de monje. También jugaba mucho con su aspecto, su rostro, surcado con profundas arrugas, una larga barba y una mirada magnética, le ayudaron a forjarse un aura de santidad. Número 7. Mago Merlín. Merlín es una figura central en la epopeya artúrica. El rey mismo, Arturo, fue concebido gracias a un encantamiento del mago, que después lo crió y lo llevó en el momento oportuno frente a la roca donde Excalibur estaba clavada para conseguir así subirlo al trono. La introducción de Merlín en las sagas artúricas se debe a Geoffrey de Monmouth. Según Monmouth, Merlín, hijo de un espíritu y una princesa, tenía el don de la clarividencia y el poder de transformar las cosas. Gracias a ese poder fue concebido Arturo. Merlín hizo que Uther Pendragon tomase la forma de Gorlois de Cornwallis, entrara en el castillo de Tintagel y se uniera a la reina Egerna, dejándola embarazada del futuro rey. Cuando dio a luz al bebé, Merlín se lo arrebató de los brazos y lo crió él mismo. Así Merlín aparece descrito en diversos modos como mago, consejero de la corte, pero leyendas aparte, el Merlín que realmente vivió seguramente lo hizo durante el siglo VI y se le puede identificar con el bardo galés Tailesín. También en este caso, como en el caso de Arturo, las crónicas hablan de una figura que vivió mucho tiempo, lo que hace pensar que habrían existido más personajes con este nombre. Número 6. Organización y riqueza de los templarios. Los templarios, reclutados principalmente entre los jóvenes nobles, se organizaban como una orden monástica real según las reglas de San Bernardo de Claraval. Debían hacer voto de castidad, obediencia y pobreza, y donar la totalidad de sus propiedades a la orden. En el momento de su máxima expansión, los templarios contaban con sedes por toda Europa. La posibilidad de expandirse por doquier fue un favor del Papa Inocencio II, quien concedió a los templarios una total independencia del poder temporal y los eximió del pago de impuestos. Además, podían recibir limosnas. En la práctica tenían la obligación de rendir cuentas solo al Papa en persona. Con la riqueza acumulada construyeron numerosas fortalezas por toda Tierra Santa y se convirtieron en el ejército mejor adiestrado y disciplinado de la época, puesto que disponían de grandes sumas de dinero. Desde 1135 comenzaron a realizar préstamos a los peregrinos españoles que querían viajar a Jerusalén. A partir de ese momento, la orden se hizo cada vez más fuerte y llegó a prestar sumas más que ingentes a varios estados occidentales, sobre todo a Francia, por lo que pronto llegó a gestionar incluso la banca del estado. Número 5. Los templarios en un minuto. Los caballeros templarios, guardianes de un gran secreto. Pauperes comitones Christi Templi Salomonis, es decir, pobres caballeros de Cristo y del templo de Salomón. Son los caballeros templarios, una de las primeras órdenes militares cristianas, además de una de las más famosas, misteriosas y odiadas. Se creó entre 1118 y 1120, pocos años después de la primera cruzada. Su nombre ha estado ligado desde siempre al Santo Grial, al tesoro del templo del rey Salomón, a la masonería y a las figuras de María Magdalena y Jesús. En la bula papal Omne Datum Datinum del 29 de marzo de 1139 se hizo oficial su misión de defender el reino de Jerusalén de los musulmanes, que acababan de ser vencidos, y de asegurar protección a los peregrinos que, cada vez en mayor número, llegaban desde Europa. Con el paso del tiempo, la orden templaria se hizo más rica y poderosa y, por lo tanto, peligrosa para la Iglesia y para el rey de Francia. Por este motivo, y tras sufrir una fuerte persecución, la orden del Temple fue disuelta definitivamente entre el año 1312 y 1314. Número 4. Rasputín, curandero del zar. Desde su casa de San Petersburgo, Rasputín condicionó la política rusa, determinando la suerte de personas y gobiernos. ¿Quién era este hombre tan influyente?
Grigori Yefimovich, más conocido como Rasputín, nació en un pequeño pueblo de la Siberia Occidental. Su infancia no fue nada normal. Desde pequeño tuvo visiones místicas y a los 18 años entró a formar parte de una secta religiosa llamada Los Flagelantes. Ahí se originó su fama de curandero y santón. Llegó a la capital rusa y en poco tiempo traspasó el umbral del Palacio Imperial. Alexei, el hijo del zar Nicolás II y de la zarina Alejandra, sufría un tipo grave de hemofilia. Médicos y curanderos habían experimentado en vano todo tipo de curas. Entonces Rasputín fue llamado y llegó al palacio a medianoche. Conducido hasta el cabecero del pequeño Alexei, el monje se sentó y rezó. Misteriosamente, el niño mejoró. Rasputín, desde ese mismo instante, entró a formar parte de la familia imperial. Nicolás II y Alejandra pusieron bajo su juicio cualquier decisión. Se convirtió en el consejero más escuchado, pero también en el más odiado. Número 3. Jacques de Molay, condenado a la hoguera. Jacques de Molay, el último gran maestro de la orden templaria, que inicialmente confesó las acusaciones y más tarde se retractó, fue quemado en la hoguera junto a Geoffroy Charnay el día 18 de marzo de 1314 frente a la catedral de París. Felipe el Hermoso no consiguió exterminar a todos los templarios. Muchos se fugaron a Escocia, donde la orden cambió de nombre por el de Orden de Cristo. Sobre todo lo que el monarca no consiguió fue su tesoro, compuesto de una ingente riqueza y de valiosísimos documentos secretos. Desde 1314, año de la quema de Jacques de Molay, la orden de los caballeros del Temple entró en la leyenda y el misterio. La flota templaria que partió de un puerto de Francia para evitar la captura desapareció misteriosamente. Según los franceses fue interceptada y destruida, pero según otros se refugió en Escocia. Número 2. Simbolismo de la araña. La araña es un símbolo de buena fortuna. Cuando una araña cuelga de su telaraña en una tela hacia el suelo, en un hilo de telaraña, se considera que es un símbolo de que la fortuna caerá del cielo. Número 1. El tesoro del rey Salomón. En la Biblia está escrito que en tiempos de guerra, el monte Moria era utilizado como escondite para los tesoros y documentos importantes. En una obra hebrea, la Mishnah, se dice que el tabernáculo está custodiado en las criptas del templo y según la tradición hebrea, otros objetos legendarios como el arca de la alianza, el altar del incienso, la vara de Aarón, la urna del maná y las tablas de la ley se escondieron en un vano secreto cerca del Santa Santor. Los caballeros de la orden del temple, cuando eran los guardianes del templo en Jerusalén, encontraron al menos una parte del tesoro del rey Salomón